Cultural de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque les da la más cordial bienvenida a este cineforo del Centro Cultural del Refugio para llevar a cabo la 7ª conferencia magistral, marco normativo y programático para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, del Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, por lo cual nos acompaña la maestra María de los Ángeles González Ramírez para compartirnos sus conocimientos y su experiencia. A continuación, me permito leer un poco de su trayectoria. Licenciada en Sociología en la Universidad de Guadalajara, pasante en Maestría en Ciencias Políticas de la UNAM, Diplomado de Políticas Públicas impartido por Flaxo y coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, sede de la Cátedra UNESCO, Universidad de Guadalajara y el CONAPRED 2011. Diploma del seminario La integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos locales, de la teoría a la práctica, coordinado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad 2014. A continuación, agradecemos sobre todo el espíritu de solidaridad con la que nos acompaña la maestra María de los Ángeles. Ella y la maestra Leticia Serrano de Méndez pues nos apoyan y consolidan para llevar a cabo este diplomado en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Pues a continuación damos inicio a la conferencia magistral, por lo que les pido un fuerte aplauso para la maestra María de los Ángeles. Muchas gracias. Lo que estoy viendo es que tienen problemas para... ¿Sí? Tiene problema para poner la presentación. Si lo cambias a PDF, Fran, y lo ponemos como PDF. La parte de la presentación. Cuando nos reunimos el año pasado con la maestra Alicia y el equipo del Instituto de Tlaquepaque para ver esta propuesta de trabajo, tanto la maestra Leticia como Alicia, su equipo y nosotras, veíamos los temas y la manera en la que íbamos a pedir a personas que saben de los temas en las conferencias y pedirles que presentaran, ¿sí? Yo pedí justo dar el tema por lo que ha implicado no solamente desde la parte profesional y de lo que puedo compartirles acá, de lo que han sido los avances de la legislación, sino también por la emoción que me da estar en este momento acá compartiendo con ustedes no solamente los conocimientos, la información, sino también siendo parte de un proceso de formación con ustedes que para nosotras históricamente eso ha sido lo fundamental. Tanto la maestra Leticia como yo, como la maestra Alicia, somos mujeres que ya tenemos un rato haciendo este trabajo y este ejercicio de profesionalización, de capacitación, de especialización sobre estos temas a mucha gente en el Estado, y pues nos da mucho gusto seguir haciendo este trabajo. Este trabajo en lo personal lo inicio por una inquietud que me dejó una mujer de la cual el día que vine a hablarles por primera vez del programa de estudios de género en la Universidad de Guadalajara, no pude hablar, y creo que ahora tampoco, por lo que veo, que es de la doctora Margarita Martín Montoro, alguien a quien apreciamos mucho y que fue la impulsora en el Estado de estos temas, y que para nosotras fue la maestra que no solo que nos inició en estos temas, sino que también acompañó la creación en la Universidad de Guadalajara de áreas especializadas que empezaron a trabajar esta temática.
Ella está por cumplir 1 año de fallecida, entonces, bueno, también es en recuerdo de ella que poder seguir trabajando estos temas para nosotras es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con la manera en la que históricamente se ha mirado el mundo y hemos visto el mundo, las mujeres y los hombres. ¿De qué tratan los estudios de género? Justo de esta parte, ¿cierto? De ver cómo es que este desarrollo que hemos tenido, las mujeres y los hombres, ha generado desigualdades, ha generado discriminación y ha generado violencia. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es revertir que eso se siga dando y generar maneras diferentes de relacionarnos. Con las discusiones que tenemos actualmente desde los estudios de género, ampliar la mirada hacia todos los conceptos, toda la diversidad que incluye no solamente la discusión de sexo-género como tal, como históricamente se había venido planteando, sino reconocer las identidades sexuales y la discusión actual que tienen las diferentes definiciones de género, nos posibilita y nos genera poder seguir avanzando en el tema y encontrar nuevas maneras de relacionarnos, de reconocernos todas y todos y de mirarnos de otra manera. Da mucho gusto que estos temas encuentren y hayan encontrado no solo en las universidades, sino también en las instituciones de gobierno, espacios y áreas para desarrollar políticas públicas que vayan generando ese cambio. Y en ese sentido, también es importante reconocer cómo es que la sociedad va también generando discusiones políticas, éticas, económicas, sociales y políticas respecto a estos temas. El 1 de enero de este año, buscando información, ya ven luego nomás será para hacer eso, buscando más información y más discusiones y tal y tal. Me sorprendió de manera muy grata encontrar la revista que sacó National Geographic sobre los nuevos conceptos de género. Se la recomiendo mucho, o sea, lo pueden encontrar en cualquier puesto de periódico, ¿no? Y la discusión que plantea sobre la discusión de género. Si ya de por sí era mucha la discusión que teníamos para definir las identidades sexuales, ahora la discusión de género vuelve a traer a la mesa y a la discusión pública y política la manera en que tenemos que empezar a discutir de manera seria y profunda la manera en la que hemos construido el género, los géneros, y empezar a ampliar esa posibilidad de no solamente decir que género es lo femenino y lo masculino, algo que planteábamos hace una década, sino ampliar la gama de los conceptos a decir a género, bigénero, historia de género, diferentes opciones en género, y ampliar también la discusión de la orientación sexual y las prácticas sexuales, ¿no? Que me parece que en mucho de la falta de información sobre estos temas tiene que ver por la nula educación de sexualidad que tenemos todas y todos. Y entonces se confunde y hay una confusión muy fuerte para definir el sexo, el género, la identidad sexual, la orientación, la práctica y la discusión que los estudios de género tienen ahora sobre el concepto género, que lo pueden encontrar en la revista de National Geographic, que me parece que muy acertadamente la maneja. Ahora, teniendo todos estos elementos y toda esta información y toda esta manera de recuperar, tanto desde la academia como desde la parte gubernamental, estos temas, es importante empezar a reconocer la manera en la que hemos ido avanzando en la modificación legislativa al respecto. Y es de lo que
de lo que quiero hablarles. ¿Qué hemos hecho y por qué ha tenido que ser justo la legislación un tema al cual hemos modificado para avanzar hacia políticas públicas para la igualdad sustantiva? Bueno, simple y sencillamente porque fue justo las leyes y la legislación lo que la estructura patriarcal modifica en principio para instaurar el patriarcado. Es decir, cómo se miraba en el siglo XVIII, XVII, esta manera de verse las mujeres y los hombres. Bueno, lo que nos dice la Revolución Industrial y los teóricos sobre esa época era que lo que se miraba es que las mujeres iban a estar dedicadas a la casa del hogar y el cuidado de los hijos y las hijas. Y entonces lo social solamente iba a estar referido a lo masculino, ¿cierto? Los únicos que tenían derechos eran los hombres y obligaciones. Y entonces, al no considerar a las mujeres como ciudadanas y no darnos derechos, la legislación empezó a crear toda una serie de legislaciones que supuestamente nos colocaba como menores de edad o como personas dependientes de alguien, ¿cierto? Sí, tutela. Con tutela, ¿no? Yo recuerdo en el 1998 la gran discusión que tuvimos en el Congreso del Estado por quitar del Código Penal el delito de estupro, ¿cierto? Desmenuzando el famosísimo delito de estupro, encontramos que los antecedentes de este delito son antecedentes de la Edad Media, que lo que quería protegerse era el honor paterno, no a la persona a la que se le ejercía violencia, sino proteger el honor paterno, ¿cierto? Y entonces decíamos, a ver, ¿cómo un Código Penal del Estado de Jalisco a los albores del siglo XXI todavía sigue conservando en su legislación un Código Penal, un delito en el Código Penal que tiene esa estructura de delito, ¿no? Porque decía, la redacción decía, a quien por medio de la fascinación y engaño logre copular con persona menor de edad para poder reparar el daño, si se casa, se evita el delito, ¿no? Y se restituye el bien. Igual con el rapto, ¿no? Igual con el rapto, ¿no? Un tipo de redacción de ese nivel, ¿no? Entonces, desmembrando esa redacción, lo que veíamos de fondo era que lo que se tutelaba era el honor paterno, no la persona víctima de la violencia, ni de la seducción ni del engaño, ¿no? A esa quedaba en segundo término, ¿no? Y que incluso, si se le casaba con quien la había estuprado, se suponía que ahí se solucionaba el problema. Decíamos, a ver, si alguien fue engañada, si una chica adolescente fue engañada por alguien para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo es que van a resolver el asunto de esa violencia casándola con quien le hace un labio, ¿no? Decíamos, ¿cómo? ¿A quién beneficia la manera en la que está redactado? ¿No? Decía, no, bueno, es que no podemos quitar ese delito porque protege a muchas personas en zona rural. Sí, pero ¿a quién protege? No protege a la persona víctima de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer discusiones de ese nivel, como para que se entendiera que esa manera en la que estaba redactado ese delito estaba de fondo protegiendo esta manera de mirar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como esa parte de tutela, de protección, de patriarcado, ¿no? Y eso tuvimos que hacer como para empezar a demostrar que la legislación tenía en sí mismo toda esta serie de ideas tradicionales, patriarcales, sobre las relaciones de las mujeres y los hombres. Recuerdo que el Código Penal de Guanajuato luego también planteaba que
los hombres podían denunciar a las mujeres que no les hacían de comer, ni hacían el trabajo de la casa, ¿no? Incluso las podían mandar a la cárcel por no cumplir el trabajo, sus obligaciones del trabajo doméstico, ¿no? O sea, de ese nivel estaban nuestras legislaciones, ¿no? Entonces, claro, lo que hicimos fue cambiar esa legislación, empezar a cambiar las legislaciones. Por eso es que hubo tanta resistencia a modificar las leyes, ¿cierto? Resistencias de todos lados, y de todos los colores y de todos los tintes, ¿no? La Iglesia Católica se resistía a que hubiera legislación sobre violencia familiar, la gente de la derecha a que se legislara o se cambiaran las legislaciones del Código Civil, sobre todo en materia de divorcio, y incluir como causal de divorcio la violencia doméstica, por ejemplo, o toda la parte del Código Penal con todos estos delitos de carácter sexual, ¿no?, que implicaban el cuerpo de las mujeres. Incluso en el tema de violación, por ejemplo, se tenía como atenuante si era un pariente, y nosotras decíamos, a ver, la mayoría de los casos, sobre todo en violencia sexual a menores, a niños y niñas, son gente conocida, gente, un familiar conocido o gente conocida de la familia. ¿Cómo lo tiene todavía como un atenuante del delito? Tiene que ser un agravante. Sí, no, sé. Ay, gracias. Han resuelto el. Yo creo que lo cargué mal o algo pasó ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con la legislación a la fecha? La siguiente. Sí. ¿Qué hemos hecho a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional, como ustedes saben, logramos que todos los países hicieran un consenso y se generara la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto sucedió en 1979 y para ello se crea un protocolo facultativo en 1999. Esta convención nos dice, principalmente se aboca a nombrar la manera en la que los países y de manera general los gobiernos han generado discriminación contra la mujer y la manera en la que puede revertirse esa manera de discriminación. Esta convención fue muy importante porque aun cuando no trataba el tema de violencia de manera clara, de violencia contra las mujeres de manera clara, sí tocaba un punto fundamental de la cultura, que tiene que ver con la discriminación. Y esta convención ha quedado, fíjense, ¿desde cuándo está? Desde 1979. Y ningún país ha cumplido con todos los artículos que evitan esa discriminación hacia las mujeres. En México entra en vigor en 1981. La CEDAW define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Es decir, incluía todas las posibles maneras de la discriminación. La CEDAW, al ratificar a los estados parte, se obligan a adoptar esta serie de medidas dirigidas a lograr el desarrollo y el adelanto de las mujeres, la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres, la modificación de patrones socioculturales de cultura de mujeres y hombres, la supresión de todas las formas de trata y explotación en la prostitución de las mujeres, la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, y la igualdad de derechos en el ámbito de la educación, el empleo, la salud y en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, las relaciones familiares, la promoción de las mujeres en el mundo rural y en todos los otros ámbitos en los cuales pudiera presentarse cualquier manera de discriminación. Es decir, la Convención abarca todas
la manera en la que hemos sido discriminadas las mujeres. Es el primer instrumento legal de manera internacional que reconoce la violencia hacia las mujeres, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como Belém do Pará. Esta se logra gracias a que los países de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, se sientan y miran que uno de los temas que no era tan nombrado en la Convención de la CEDAW, pero que sí estaba implicando el no acceso de las mujeres al desarrollo, era el tema de la violencia. La OEA dice, bueno, hagamos una convención especializada sobre el tema de violencia hacia las mujeres, y desde 1994 esta convención es la que rige a nivel de América Latina, y México tiene que dar cuentas de los avances sobre este tema. Por eso es que desde esa fecha hasta hoy el tema de la violencia hacia las mujeres ha sido un tema que ha acompañado también a todas las instancias de adelanto de las mujeres, es decir, a todos los institutos de las mujeres. Los institutos trabajan también todos los demás temas de las mujeres, no solamente el de violencia. Sin embargo, sí se ha focalizado mucho la atención sobre el tema de violencia. ¿Por qué? Pues porque la vivimos en todos los espacios, de todas las maneras, ¿no? Y de todas las formas. La convención contempla la posibilidad de que una persona, un grupo de personas, de organización no gubernamental, presente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias por violaciones a los derechos en ellas enunciados. Es decir, posibilita que haya el reclamo de derechos si se vive alguna condición de violencia. Es por ello que el tema del campo algodonero logra subirse a la Corte Interamericana, ¿no? Y logra una resolución. La siguiente. En su artículo 4 destaca que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Es decir, colocar a las mujeres en el nivel de igualdad con los hombres, ¿cierto? Si teníamos una cultura muy patriarcal que no posibilitaba eso, bueno, se quiere ver que la legislación sí lo nombre, sí lo reconozca y genere en consecuencia las acciones para lograrlo. ¿Qué más se hizo en el 95? Bueno, todos los grupos de mujeres organizadas de la sociedad civil y todas las académicas nos congregamos en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing. Unas participamos desde el país, desde el Estado, y otras compañeras se fueron directamente a participar en esa conferencia. ¿Qué se logra en esta conferencia? Bueno, se logra reconocer la agenda del desarrollo de los derechos de las mujeres, que ya que revisen las políticas públicas y la manera en la que los países han venido desarrollando las políticas hacia las mujeres, veremos cómo es que han ido desarrollándose estas políticas y qué nombre han tenido las políticas, ¿no? Los derechos de las mujeres definen dos estrategias claras para lograr estos objetivos. Una es el mainstreaming o la transversalidad de género, y el otro tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Beijing reconoce en su documento oficial que son estas dos vías las que van a posibilitar que las mujeres alcancemos la igualdad. ¿Por qué no hemos hecho una quinta conferencia de las mujeres a nivel internacional? Pues porque todavía los países deben acciones en esos 12 temas que la convención pedía. Se han hecho revisiones a la conferencia de Beijing y ningún país logra acreditar que ha cumplido
con todos estos temas y con las acciones que todos estos temas pedían. Como no se han cumplido, entonces no podemos irnos a una quinta conferencia. ¿Que hay más temas? Sí, hay más temas. ¿Que hacen falta? Sí. Pero si ni siquiera se cumplen estos, no podemos avanzar hacia otra conferencia. Todavía debemos en el tema de mujer y pobreza, bueno, México debe todos, acabar rápidas, en educación y capacitación de la mujer, en mujer y salud, en la violencia contra las mujeres, en la mujer y los conflictos armados, en la mujer y la economía, en la mujer y el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Sobre todo en este tema, México ya ha sido sancionado porque tiene mujeres de primera y mujeres de segunda en el mismo país. Con las legislaciones que tipo Constitución, Jalisco y otros estados que reconocen la concepción desde el momento, la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Ahí están colocando a las mujeres en condición de ciudadanía de segunda. Y como solamente el DF reconoce el derecho de las mujeres, las coloca en primer mundo, ¿no? Pero un mismo país no puede tener esa categoría para las mujeres, ¿no? De primera y de segunda, y es una desigualdad, ¿no? Entonces México ahí tiene un pendiente muy fuerte, ¿no? Entonces, en los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, todavía hay municipios que no han instaurado institutos o mecanismos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres todavía nos falta el reconocimiento de varios, sobre todo los de la cuarta generación, ¿no? No hemos trabajado, bueno, ni siquiera los de la tercera acabamos, y los de la cuarta todavía los debemos. Las mujeres y los medios de difusión, es decir, toda la violencia que ejercen los medios de difusión, mujeres y medio ambiente, ¿no? El asunto de las mujeres y el agua, que es un tema sumamente fuerte, el acceso de las mujeres a la condición mínima de agua, por ejemplo, ¿no? En zonas rurales desérticas y de comunidades indígenas, ¿no? Ahí todavía es un tema fuerte. Y por último, el derecho de las niñas. No hemos hecho el suficiente trabajo para el reconocimiento de los derechos de las niñas. Entonces, bueno, pues todavía nos falta mucho que avanzar y muchos derechos. La siguiente. Esta conferencia nos planteó también la parte de la gobernabilidad a través de la sección G, en la que se destacan dos objetivos. Tomar medidas para asegurar el acceso igualitario y la participación completa de las mujeres en las estructuras de poder y la toma de decisiones. Es apenas un tema que México ya le entró al asunto del 50-50, ¿no? Sin embargo, era un tema que desde entonces ya se había comprometido, y aumentar la capacidad de las mujeres para participar en la toma de decisiones y el liderazgo. Todavía ayer nos mandaron un video, ¿verdad? Sobre... Está fatal, ¿no? Es decir, se simula el acceso de las mujeres a los puestos, ¿no? Las dejan que tomen y luego las quitan para que luego... ¿Las Juanitas? Se siguen reproduciendo. Es que se está juaniteando en municipios. Como está normal, se presta la juaniteo. Entonces, bueno, siendo que era un acuerdo desde el 95 a nivel internacional. La siguiente. En el marco general, bueno, lo que vemos es que los gobiernos locales y regionales tienen un largo historial en lo que se refiere al trabajo internacional para la igualdad de género, con una atención especial en aumentar la representación de las mujeres electas y en fomentar la participación de todas las mujeres en la toma de decisiones. La siguiente. Y lo que miramos a nivel internacional es, por ejemplo, en 1998 la Unión Internacional de Autoridades Locales, la UILA, aprobó la Declaración Mundial sobre las Mujeres en los Gobiernos Locales, el documento básico de los principios y compromisos internacionales en lo que respecta a la acción de los gobiernos locales y regionales en el ámbito de los derechos de las mujeres. En el 2006, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, mejor conocido como CEMRE, elaboró la Carta Europea para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres en la Vida Local,
Esta carta insta a los gobiernos locales y regionales a asumir un compromiso público con la igualdad y a poner en práctica medidas concretas en los ámbitos de participación política, empleo, servicios públicos, planificación urbana, para promover la igualdad de género. Hasta el momento, más de 1.400 gobiernos locales y regionales de 29 países suscribieron esta carta. Y en el 2013, la Conferencia Mundial de las Mujeres Electas Locales aprobó en París la Agenda Global de Gobiernos Locales y Regionales para la igualdad entre mujeres y hombres en la vida local. ¿Sí? Esta agenda está inspirada en la Declaración Mundial sobre las Mujeres en el Gobierno Local y los valores y principios que establece la Carta Europea, ¿no?, para la igualdad, y pretende ser una herramienta de estrategia para potenciar la igualdad de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la toma de decisiones. Es decir, las Juanitas y toda esta parte de acciones de no respetar la ley y disimular, ¿no? No es solamente el gobierno mexicano. Muchos gobiernos han hecho esa práctica, ¿no? Pero sí los más descarados sí han sido los mexicanos, ¿sí? Los otros le han ocultado un poco la simulación, ¿no? Pero aquí sí ha sido así como directa, ¿no? No, pues pon ahí a tu novia, y pon a la comadre, y pon a, ¿no? Y luego ya después tú ponte el segundo y ya tú toma ya protesta y ya te subes, ¿no? O tú tomas el asiento, ¿no? Otra manera en la que se ha presionado a nivel internacional para hacer avanzar la agenda de la igualdad entre las mujeres y los hombres han sido los Objetivos para el Desarrollo Sostenible rumbo al 2030, o ODS 5, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y es poner fin a la violencia, a la discriminación contra las mujeres y las niñas, garantizar que gocen de las mismas oportunidades y aspectos de la vida. Las ODS 5 apuesta por políticas para las mujeres como la participación en la vida política, económica y pública, el objetivo tendiente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es un objetivo de desarrollo sostenible, y se ve mucho de las responsabilidades directas de los gobiernos locales como una oportunidad para la administración local y regional y para fortalecer los compromisos internacionales ya existentes. La siguiente, para que veamos cuáles han sido esos. En el 5.1 es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. El 5.2 es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público o privado, incluida la trata y la explotación. En el 5.3 es la eliminación de todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y precoz y la mutilación genital femenina. En el 5.5, es reconocer y valorar las cualidades no remuneradas y el trabajo doméstico no remunerado mediante la representación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de responsabilidades compartidas en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Acá se queda como muy abierta esa parte, aunque sabemos que uno de los grandes conflictos tiene que ver justo con la parte de cómo hacemos la conciliación entre vida laboral y vida familiar. Y como los hombres todavía tienen resistencia a la incorporación del trabajo no remunerado, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con lavar su ropa sucia, lavar sus baños, lavar sus trastes, hacer su comida, ¿no? En el 5.5 es velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, de liderazgo en todos los niveles, en la adopción de decisiones, en la vida política, económica y pública. El 5A es emprender reformas que otorguen a las mujeres derechos a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a propiedad y control de las tierras y otros bienes, porque solamente poseemos las mujeres el 1% del total
las casas, tierras a nivel mundial. Solo somos propietarias del 1%. Si somos la mitad de la población, solamente somos propietarias del 1%, ¿cierto? Entonces ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no?, sobre el asunto del acceso a la propiedad. Y en el 5C es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los niveles, ¿cierto? La siguiente. El marco normativo nacional de lo que nos habla es justo de las modificaciones que ha tenido la Constitución Política de los Estados Mexicanos y el reconocimiento de los derechos humanos. La siguiente. En el artículo 1 lo que vemos es que México le da la misma categoría a la Constitución que a todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se opone, ¿no? Entonces, que igual que la Constitución, tenemos que jalar todas estas convenciones, conferencias y acuerdos de nivel internacional que México ha firmado y que entonces también son parte de la legislación aplicable a nuestro país, ¿cierto? Ya, desde el artículo 1, antes era 133, ¿no? Sí. Ahora ya es el 1 directamente y ya dice, con el mismo rasero, con el mismo nivel. Bien. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los derechos humanos y en los términos en los que se establezcan las leyes. La siguiente. Ahí se me fueron unas R's. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todo lo que ya nos planteaba en la conferencia magistral Ana Lesín. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Otra legislación que México aprueba desde 2005 es la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bueno, empieza a discutirse en el 2005 y se aprueba en el 2007. ¿Conocen esta Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres? Muy bien. Esta Ley de Igualdad tiene como objeto regular y garantizar que en realidad se esté dando esta igualdad. En la Constitución hace años, sobre todo cuando México trajo la primera conferencia internacional de las mujeres, porque fue acá, en México solamente reconoció en ese entonces, en el artículo 4 de la Constitución, que las mujeres y los hombres éramos iguales, ¿no? Pero desde 1974 para acá, a la fecha, aunque estaba esta igualdad reconocida en la Constitución, el trato no era de iguales. O sea, estaba ahí en la Constitución, pero no había generado todas estas políticas y todas estas acciones para que esa igualdad se diera, ¿cierto? Era letra muerta. Era letra muerta. Entonces dijimos, a ver, pues ¿de qué se trata? ¿No? Si lo que se necesita que es que haya una legislación especial que nombre, pues hagamos esa ley especial. ¿Cuál fue el primer pretexto que se puso a nivel nacional para no hacer esta legislación? Bueno, porque supuestamente las legislaciones no tienen referencia a alguien en especial, o se supone que no benefician a nadie, y que son creadas para todas y todos. Generales, ¿no? Que son generales. Son generales. ¿no? Son generales. Y que entonces todo el mundo podía tener acceso a lo que la ley decía, cosa que nunca ha sido cierta, ¿cierto? Y entonces dijimos, a ver, pues sí, ahí está la igualdad, pero la igualdad no se traduce ni en oportunidades, ni en acceso, ni en trato. ¿Cómo hacemos para que eso se dé? Bueno, entonces creemos una ley que sea dirigida a promover esa igualdad, ¿no?
legislación especial para las mujeres, como fue porque se discutieron a la par la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y esta, la de igualdad sustantiva. Bueno, entonces reconozcan que si hay un tema, que es el tema de la violencia hacia las mujeres, que tiene que generarse una ley especial, ¿sí? Y para los demás temas, lo económico, lo político, lo social, ¿no? Hagamos una ley de igualdad que garantice en efecto que mujeres y hombres tendremos las mismas oportunidades para desarrollarnos, ¿sí? No es una ley que beneficia solo a las mujeres, es una ley que beneficia a mujeres y a hombres. Sin embargo, mucha de la mirada de los hombres es que es una ley para las mujeres, ¿no? ¿Por qué es esa visión? ¿Por qué es esa mirada? ¿Por qué creen? Porque sigue siendo el sistema patriarcal, ¿no? Es decir, la pérdida de poder te significa mucho. Para los hombres sigue siendo interpretada de esa manera, de que es esa pérdida de poder y parece ser como un miedo, ¿no? Al final de cuentas. Eso puede ser. Porque si antes se hablaba de equidad de género para poder equilibrar los derechos entre mujeres y hombres, ahora la igualdad sustantiva nos obliga a que realmente se lleve a la acción, no que sea letra muerta. Así es. ¿No? Y justo en esas acciones, lo que miramos, que plantea esta legislación, es que todavía a quienes tenemos que beneficiar para que alcancen esa igualdad. A las mujeres. A las mujeres. Entonces, por eso se mira que es una ley para las mujeres. No es para las mujeres, es para alcanzar ese nivel. Esa es como la discusión, ¿sí? En esta ley, decíamos, son sujetos de derechos las mujeres y los hombres que se encuentran en el territorio nacional y que por razón de su sexo, independientemente de su edad, de su estado civil, de su profesión, de su cultura, de su origen étnico, nacional, de su condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren en algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela. Y ahí me parece que todavía nos falta afinar y focalizar también de parte de los hombres, y es bueno un trabajo que les toca hacer a los hombres. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo están sus masculinidades? ¿Qué falta para que ustedes también estén en esa condición de igualdad? Pero como los hombres no han dicho nada, se ven callados, pues entonces no les falta nada. ¿O sí? Esa es la parte. Sí les falta, pero como no han dicho nada... Que somos violentados y decimos... ¡Ah, qué caray! ¡Ay, claro! Estamos amenazados. Interesante también con muchos varones, o no muchos, o la mayoría, de que no identifican tampoco cuál es la posición que se está guardando aquí. Es como una especie de barrera y a la defensiva, cuando ni siquiera conocen ellos su misma situación como masculinidad, ni siquiera la conocen, no la saben ni la identifican. A lo mejor nosotros las mujeres nos hemos dedicado mucho a trabajar con nosotras las mujeres, pero los varones no. Entonces, tal vez sea, no sé si sea un miedo, pero no, ni siquiera identifican en qué posición están, ni siquiera saben cuáles son sus mandatos sociales a los que han sido sujetos durante tanto tiempo. No lo identifican. Es lo que dice Tere, es importante justo porque propuestas de discusión como lo que propone National Geographic puede obligar como a esta discusión, ¿no? Sí, bueno, ¿qué onda con los hombres, no? ¿Qué onda con las masculinidades, no? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo la están pasando, no? Y bueno, ¿a qué horas, no? Una que tiene rato trabajando en estos temas dice, bueno, a ver a qué horas, ¿sí? A ver a qué horas despiertan y a ver a qué horas hablan y a ver a qué horas empiezan a hacer lo que tienen que hacer, que es este trabajo, ¿no? Si a las mujeres nos falta en la brecha de género, ¿no? Ya desde la ONU nos faltan 70 años para lograr la igualdad, ¿no? Si a las mujeres nos faltan 70 años para lograr la igualdad, ¿a los hombres cuánto?
empezamos en el siglo XVIII sobre este tema. ¿Cuánto les falta a ustedes? Y que lo reconozcan, o sea, porque lo que están haciendo es retardando como más esa discusión, ¿no? Pues más o menos yo le calculo como 3 siglos. Espero equivocarme. Muy bien. La transgresión a los principios y programas que la misma prevé serán sancionados de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en su caso por las leyes aplicables en cada entidad federativa que regule esta materia. Ya tenemos una ley estatal que también lo regula y se puede avanzar. ¿Avanzamos? ¿La siguiente? Ok. ¿Qué instrumentos de la política nacional en materia de igualdad tenemos? Bueno, esta legislación, esta ley de igualdad entre mujeres y hombres, tiene un sistema nacional, ¿sí?, para la igualdad. Tiene un programa y tiene una dependencia que genera la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Saben ustedes qué dependencia tiene que generar esa observancia en materia de igualdad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos es la que tiene que generar esa observancia. El sistema tiene que estar articulado desde la parte del Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres a través de su Junta de Gobierno y las atribuciones que le confiere su ley, estará a cargo de la coordinación de ese sistema, así como la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de esta ley. Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad de mujeres y hombres. Hay que presionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos diga cómo ha evaluado las políticas de igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo no he visto que haya sacado ninguna evaluación y me parece que sí ya está en condiciones de generar una evaluación sobre el sistema, porque yo tampoco he visto trabajar el sistema. Y el No la evaluación. Y el único diagnóstico que hay es el del 2015 y es estatal, Así es. sobre la igualdad del... Y además ya tendría que estar haciendo la evaluación, porque se supone que el Plan Nacional de Desarrollo tiene en su eje 3, en la vertiente 3, toda la parte de la aplicación de la política de igualdad. Supongo que ya tiene los indicadores para la evaluación. Esperemos que en este año ya presionemos a la Comisión Nacional para que nos dé la primera evaluación, ¿cierto? Ellos deberían estar haciendo de acuerdo a la legislación. Y Sí. el Consejo Consultivo Ciudadano de Mujeres, por ejemplo, ¿no podría tener esa facultad de observar así como lo hace COSEDAU, por ejemplo? ¿No sería otra pregunta que podríamos plantear? ¿Puede ser? Sí, pues sí, lo podemos. Se puede presionar para que haya otras observancias. Sí, claro. Bueno, de hecho sí se hace. Se hace por parte, por lo menos yo la que conozco que hace los informes sombra es Gloria, ¿no? De la UNAM, ¿no? Que ella es la que hace los informes sombra. Y de ahí pues se puede partir también, ¿no? Como en esta parte de presión institucional y de las asociaciones, de la academia y de las instituciones, para que la Comisión Nacional empiece a dar cuentas de ese tema que no ha dado cuentas, ¿no? Siendo que ya tiene un buen rato la política de igualdad de género con programas, con sistemas y con proyectos en particular. La siguiente. Este sistema, entonces, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras y relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal con los organismos de diversos grupos sociales, con las autoridades en el Distrito Federal, los municipios, para efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción, procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, yo la única que veo es lo que se ha hecho por
Nacional de las Mujeres para los municipios, ¿no? Se pudiera hacer como un acuerdo, pero bueno, yo no lo veo plasmado ni en el programa nacional, ¿no? ni en el del instituto, ¿no? Nacional. La siguiente. Este sistema tiene los siguientes objetivos: promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación, contribuir al adelanto de las mujeres, coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y violentan y fomentan la violencia de género, promover el desarrollo de programas y servicios que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres. La siguiente. Ah, no, la anterior. No, avanza. Ah, ese es. Sí, bueno, el sistema funciona con el nacional, su junta de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, los gobiernos de los estados y municipios y las dependencias federales. Ese es el sistema, ¿vale? A nivel nacional. Así funciona. La siguiente. Los municipios tenemos la posibilidad de implementar también en materia de igualdad, coordinándonos a nivel nacional y a nivel estatal con programas o con proyectos en este tema. La siguiente. Pero dependerá de cada municipio, ¿no? Sobre todo en la manera en la que pueda proponer el Ejecutivo, de su identidad, sus necesidades presupuestarias para la promoción de programas de igualdad. Pero resulta que eso es lo que dice la legislación nacional. Pero al momento en que se hizo la ley estatal quedó sin recursos. Entonces, ¿cómo pides recurso para hacer el trabajo? ¿No? ¿Para qué? Bueno, porque los ayuntamientos entonces solamente iban a destinar el recurso que tuvieran para este tema, ¿no? Y bueno, ¿te importa o no te importa el tema? ¿Le vas a dar recurso? ¿Le vas a destinar recurso? Pues este estado, no. Diseñar y formular y aplicar campañas de concientización, programas de desarrollo de acuerdo a la región, en esta ley, y fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad en las áreas urbanas y en las rurales. ¿Qué comentamos por acá? Que están como en informática, no llega nada. Que están como en informática, no hay recurso, ¿verdad? Usted ahí, a ver, averigüéselas y ya veremos, ¿no? ¿Cómo se articula este sistema? Se articula con el nacional, se articula con los estatales, y los estatales con los consejos municipales, ¿no? O con los institutos, ¿no? La siguiente, ese debería ser, en teoría, la manera en la que se tendría que hacer el trabajo. Sabemos que no. A nivel del Estado, bueno, lo que tenemos es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Perdón, de violencia. Ah, ok. Si quieren lo Los dejamos salto. más rápido. Lo salto, sí, sáltalo. Los tipos de violencia, exacto. La estatal, sáltalos. Y los instrumentos que tiene, que es el sistema del programa, ¿no? Sáltalo, muy bien. Salte esos, muy bien. Muy bien. Ah, ¿nos regresamos uno antes? Sí, a esta. ¿Qué tiene o cuál es la legislación del gobierno mexicano respecto a las políticas públicas de igualdad? Bueno, tenemos una constitución que mandata que se tiene que trabajar sobre este tema. La Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria tiene un tema de políticas de igualdad. La Ley General de Contabilidad Gubernamental ya lo incluyó. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación lo tiene. El Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación a partir del 2010, en el anexo 10, se refiere a las erogaciones para la igualdad entre las mujeres y los hombres, y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene un gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad, conocido como JIJIM, y es revisado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Todos estos elementos son los que se tienen a nivel administrativo, fiscal, contable, para que existan presupuestos etiquetados para la perspectiva
de la política de igualdad entre mujeres y hombres. Ya está todo listo. Nomás hace falta que sea. Esta es la parte, ¿no? En el Estado tenemos también la Ley de Igualdad, la pasamos también un poco rápida, sáltalo. Sí, sáltalo, la responsabilidad de los municipios, sí, sáltalo. Tenemos un sistema, un programa y la observancia. Igual la observancia está en la Comisión de Derechos Humanos. La siguiente. El artículo 32 faculta al Instituto Jalisciense a coordinar las acciones del Sistema Estatal para la Igualdad que genere y expida a través de la Junta de Gobierno las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas de vincularlo con otras de carácter nacional e internacional. Yo que sepa, el Jalisciense de las Mujeres no ha bajado recursos internacionales. No, creo que no. Que sepa. Y no tiene programa. Y no tienen programas, ¿no? No tiene programa de igualdad, no tiene proigualdad. No tienen proigualdad. Ni el de acceso, ni el IPACEL, ¿no? Para los O sea, aquí lo interesante sería, Ángeles, ¿por qué? O sea, sí están hechos, Sí están, pero no se pero no Con pasan el por la Instituto aprobación. Jalisciense de las Mujeres, con respecto al carácter internacional, y porque no bajan los recursos, es por una cuestión política. Y esa cuestión política es de organigrama, depende del Consejo de la Judicatura. Ah, caray. O sea que Ok. debemos poner... Con respecto al artículo 32, no se cumple el carácter internacional por una cuestión política aquí en el Estado. Cuando se creó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se le otorgó la potestad jurisdiccional al Consejo de la Judicatura. Y debido a la politización que existe en el Consejo de la Judicatura, los recursos económicos no llegan, se quedan en el Consejo. Oye, pero yo tengo una pregunta. O sea, el Jalisciense sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial? ¿Mande? Tengo esa pregunta, o sea, esa duda. El Instituto Jalisciense depende del Ejecutivo. Aunque sea OPD, no importa. Efectivamente, depende del Ejecutivo, pero- es un organismo netamente administrativo, mas sin embargo, por el hecho de existir tribunales especiales para mujeres en cuanto a resolver delitos de violencia intrafamiliar, los jueces de este sistema adversarial de oralidad dependen del Consejo de la Judicatura. Y es ahí como estos resuelven, y dadas las medidas preventivas, el Consejo de la Judicatura tiene el control. Únicamente la parte administrativa del Instituto Jalisciense de las Mujeres es el presupuesto y los fiscales. ¿Y a quién le entregan el presupuesto? Al Consejo de la Judicatura, aunque no aparece en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces tenemos dos poderes en un lugar que no deben, Ajá, sí. efectivamente. Un Sí, tal judicial y cual. un ejecutivo. Qué barbaridad. No, bueno. ¿Quién permitió eso? Sí, qué Lo que barbaridad. pasa es que, doctora, te hicieron una mezcla aquí existen dos poderes ejerciendo en una institución que debería de ser totalmente independiente, ¿no? Digo, Creo que lo que dijo la compañera es muy cierto. La política siempre hace daño donde quiera, ¿no? Y en este caso no debería de tener nada que ver el Consejo de la Judicatura con respecto a una institución como el Instituto Jalisciense. Y cuando hablamos de política, siempre vamos a hablar de esa bronca de todos los temas, ¿no? La que echa a perder todas las hojas, la política. Sí, sabemos. Y además, bueno, el recurso del instituto nunca ha sido un recurso grande, siempre ha sido un recurso limitado. Yo desde que me acuerdo siempre era, pues no había para nada, ¿no? Y todo el mundo andaba haciendo sus programas y sus proyectos, pues con la buena voluntad y la vinculación que una tenía, ¿no? Pero, bueno, claro, no sabía que estuviera en
ese nivel, ¿no? Sí, ahí el entramado. No, pues sí, hay que empezar a destrabar esas cuestiones, porque sí, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se está yendo ese recurso para allá? Y de acuerdo al artículo 33, para los efectos del artículo anterior, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la ley que le rige, supervisará la coordinación de los instrumentos de política en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Jalisco. La siguiente. ¿Quién conforma el sistema estatal para la igualdad en Jalisco? Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y las dependencias estatales. ¿Quiénes son? La siguiente. En el caso de las secretarías es la de Desarrollo e Integración Social, la de Desarrollo Económico, de Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Educación, Cultura, la Fiscalía y la Procuraduría Social. ¡Ay! No alcanzo a verle acá. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Del Estado, Ajá. representado por la Comisión de Equidad y Género, Ajá. el Congreso del Estado de Jalisco y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, es que es de En informática. esa parte, ajá. Y por parte de las universidades, la Universidad de Guadalajara y representantes de las organizaciones no gubernamentales que han justificado y acreditado ante el instituto su participación. Acá la maestra Leti es consejera de este sistema. El sistema para la igualdad entre las mujeres y los hombres, no, eres consejera del instituto, perdón, sí, del instituto, no del sistema, sí, perdón, sí, ya me acordé que se dividió luego en esa parte. El sistema estatal se debe de vincular con el nacional, ¿no? Y debe de vincularse con los municipios. Se supone que esa debería ser como la parte de participación para que el sistema fluya y entonces los programas y los proyectos avancen. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Con la parte política, ¿no? Ya sea del nacional, del estado o de los municipios, ¿no? Es la que ha imposibilitado que pueda haber esta articulación. La siguiente. Nos brincamos toda la de acceso. No la brincamos. Sí, violencia es para el civil. ¿Se acabó? Muy bien. Bueno, en la parte legal, esta es toda la parte normativa con la cual se cuenta para que las políticas de igualdad funcionen. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace falta? Bueno, voluntad política, recursos, ¿no? Y conocimiento sobre el tema, ¿no? Y que en efecto se considere de manera muy seria a nivel gubernamental la política de equidad de género. El único estado que a mi gusto, así como una mirada crítica, que ha posicionado el tema como una política pública ha sido la Ciudad de México. ¿No? No veo otro estado que tenga así como claridad y certeza sobre eso, porque no he visto acciones concretas, ¿no? para avanzar hacia la igualdad. Se pronunció a nivel del programa nacional o del PNUD el eje de género, ¿no? Pero yo no he mirado que las instituciones logren como realizar esas acciones que tienen que hacer, ¿no? Entonces yo veo ahí todavía muy suelto que el programa nacional para el avance y desarrollo logre concretar, ¿no? El eje de equidad, ¿no? De igualdad. Y en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, veo mucho más complicada la articulación con los estados y mucho menos con los municipios, ¿no? Sobre el trabajo, aunque intentan ser imparciales en la parte de las propuestas y de las convocatorias nacionales, ¿no?
pues sabemos que luego al final de cuentas sí influye la parte política para ver a quién se asigna el recurso, ¿no? Porque aun cuando muchos de los ayuntamientos lanzan sus propuestas y sus proyectos, ¿no? Acaba resultando que luego cualquier documento o no acreditación es motivo para el no reconocimiento de un acceso al recurso, ¿no? Pues bueno, ahí yo lo veo complicado, ¿no? ¿Por dónde lo veo un poco más fácil? Que pudiéramos presionar de manera municipal y como sociedad civil organizada. En el apartado 10, en el Congreso, con las y los diputados, para que las y los diputados etiqueten recurso especial para programas o proyectos especiales. Ahí me parece que es una opción que todavía no se ha trabajado del todo y que puede ser una opción para conseguir recursos, sobre todo los municipios, para conseguir la asignación de un recurso especial para alguna acción o actividad, ¿no? Porque entonces ya los diputados lo pueden etiquetar, lo asignan a una dependencia y esa dependencia se vincula con el municipio para bajar. ¿Por qué? Porque ya hay un mandato de la Cámara para asignar ese recurso para un trabajo especial. Así le hacen con el asunto de las carreteras, así le hacen con el asunto de algún proyecto en algún estado especial, ¿no? Entonces puede ser esa una de las vías, me parece, para conseguir recursos, porque no miro que en las otras espacios podamos tener como incidencia, como ayuntamientos, ¿sí? Como ayuntamientos o como sociedad civil organizada, para procurar que se traigan recursos para hacer cosas importantes, ¿no? El año pasado yo veía que, por ejemplo, una acción que puede evitar incertidumbre que tienen las mujeres que vivimos en zona metropolitana, en la parte del periférico, por ejemplo, que es donde se han presentado, por lo menos en el último año, muchos casos de ataques de violencia sexual a mujeres, por lo oscuro que están los puentes del periférico. Bueno, era una acción concreta de SEDATU para rehabilitar esos espacios públicos, ¿no? Y bueno, que ese recurso sí pudiera bajarse por medio de SEDATU para hacer acciones concretas, ¿no? Y acciones como esas, o sea, la mirada de género, todos y todos lo tenemos, podemos hacer propuestas estratégicas para que eso se dé. ¿Pero qué implica? Implica voluntad política de muchas partes, ¿no? De muchos ayuntamientos, ¿no? De colores diferentes. Y ahí el asunto ya no es tan sencillo. De diputadas y diputados de muchos colores también, Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ¿no? Porque además tiene que ver con que luego también la manera en la que resolvemos el desarrollo urbano de las ciudades tiene que ver con que son espacios. ¿Sabían ustedes que el periférico, la mitad del periférico es federal y la mitad municipal? Bueno, eso también implica que entonces si le vas a meter dinero a un puente que atraviesa mitad federal, mitad municipal, tiene que haber ahí una negociación de acuerdo. Yo no sabía cuando andaba proponiendo estas cosas. Luego me entero de eso y bueno, eso ya complica también el asunto de bajar recursos, ¿no? Entonces, bueno, también todas estas cuestiones legales, jurídicas, ¿no? pero creo que ya La cambió manera en la creo que ya ¿sí? en el nuevo reglamento ya es facultad municipal, Municipal. la intervención en el espacio público. Ay, Antes qué tenía bueno. que pasar por la venia del Estado para hacer cualquier intervención. Ya no, me acabo de enterar hoy en la mañana. Ay, qué bueno. Sí. Porque entonces a lo mejor si pudiéramos bajar ese recurso de manera más directa con ciudad. Sí. Sí, porque sí, habrá que ver de qué manera es que solucionamos con estas acciones y con esta mirada, ¿no? ¿Qué tenemos que empezar a focalizar? Bueno, la mirada que ya tenemos sobre estos temas, ver la población, ver cuáles son las necesidades, ver de qué manera es que podemos hacer proyectos o propuestas que puedan ser muy viables, tanto para conseguir el recurso como para aplicarlo y beneficiar a
a las mujeres y a los hombres que no se dejan, ¿no? O que no han querido avanzar a esta parte, ¿no? Bueno, ellos sí han querido, ellos ya están aquí. Ya está Sí, bien. eso sí, Se han querido ya. También acá nuestros compañeros. Sí, ¿no? Nunca falta. Acá los hombres que no Sí. faltan, ¿no? Entonces, bueno, estos hombres ya son una mirada, ¿no?, del municipio y que pueden ayudar como para convencer a los otros hombres de sumarse a este trabajo. Ya trajo un invitado, Carlos. Bueno, sí, Ernesto mérito. estuvo en lo de defensa personal que aprendimos, él estuvo ahí con aprendiendo las y también compañeras. ayudándonos porque pues teníamos que practicar ahí. ¿Estás segura? Hay que golpear a Con las las... compañeras, ¿estás segura? Esos negros con las técnicas de Krav Maga. Sí. Sí. Mujer Segura todavía no arrancaba aquí en Tlaquepaque y empezamos con los negros. ¿Qué tal? Pero insiste en ser botarga, porque está así, ¿no? ¿A quién hay que Que golpear? tiene cara de violador. Sí. Para nada, no, se trata de estar juntos. Sí, no, sí, nos faltan muchos temas, ¿no? Y mucho por hacer, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, ustedes Si tengan alguna pregunta, este será el espacio para preguntas y respuestas. Pues nomás, yo compartirte, Angelitos, en Tlaquepaque lo que estamos haciendo un experimento a ver cómo nos va. Lo que hicimos, ahorita que estabas explicando lo del sistema, es que dejamos un sistema con puras dependencias. Al instituto, para empezar, el carácter del instituto es como agencia rectora de políticas públicas, con un consejo consultivo ciudadano, y ese consejo consultivo ciudadano va a observar, por eso te preguntaba, ¿no valdría la pena que se le permitiera, por ejemplo, al Consejo de Mujeres observar el trabajo en materia de género, ya que son personas expertas? Entonces, desde que hicimos la convocatoria, no se hizo convocatoria a las instituciones, sino a las personas. Entonces, tenían que ser personas expertas en materia de derechos humanos de las mujeres y de género, y, por ejemplo, tenemos gente de 3 personas de la misma institución, UDG, por ejemplo, no es una, sino que son personas expertas en materia de género que la institución dice, sí, trabaja conmigo, es personal de aquí, pero no es una institución representada por quién sabe quién, sino que fuimos al perfil. Y luego lo que hicimos fue que ese consejo además incida en el sistema municipal para la igualdad y en el sistema municipal para la violencia contra las mujeres, de tal forma que cuando salgan los informes trimestrales de los dos sistemas, el Consejo Consultivo Ciudadano esté presente. Además se va a convocar, por ejemplo, académicas como Leti, que no está nombrada como parte del Consejo Consultivo, pero que le interesa aportar. Se va a abrir foro para que, de carácter vinculativo, el Consejo Consultivo Ciudadano haga observaciones con una determinación de lo que observa, lo que reconoce, y así como informe de COSEDAW, ¿no? Entonces observa lo que está presentando con indicadores. Estamos ahorita generando los indicadores y los vamos a generar de manera participativa con los sistemas para que las dependencias digan, yo estoy haciendo esto, ok, con el indicador. Estoy dando, por ejemplo, mujeres seguras, ok, ¿cuántas personas se están capacitando mensualmente? ¿Se pueden capacitar más o no? ¿Cómo le hacemos para llegar a más, no? Igual del Instituto de las Capacitaciones, lo que salga de cada institución se convierte en indicador. Cada 3 meses se hace informe, y en ese informe están las 15 personas del Consejo Consultivo Ciudadano, son 15, 14 mujeres y un hombre, más las personas de ciudadanía que me han dicho, o que le han dicho al jefe del equipo, a mí me interesa incidir, pues vente al foro que vamos a presentar. No vas a tener voto como parte del Consejo Consultivo, pero tienes voz y puedes aportar. El Consejo Consultivo hace el documento y firma, ¿no?, como un documento formal, oficial, y cada 3 meses se presentan los informes y se va haciendo observación. Es un experimento, yo espero que nos salga bien, pero creo que es la forma que podría ayudar para que realmente haya unas dependencias que trabajan y un consejo que observa. A ver cómo nos va, te lo voy a compartir porque es inédito, a ver qué tal. Bien. Ay, Carlos. Bien. Yo. Creo que ha habido más sensibilización y poco a poco se va avanzando en temas. Que te vaya bien. Pero ahora lo que usted trata el tema de, y bueno, tratando lo de la revista de Shankarani, de los temas de género. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con una persona
transgénero y que nos hemos empapado un poquito. Ahora sí que el ambiente nos ha llevado a entender más y a conocer más, ahora sí, sobre la práctica. Creo yo que también mucho el etiquetar la ley en cuestión de ley de hombres y mujeres, desde mi perspectiva, como que no sería tampoco tan claro, porque generaría un poquito de confusión. Por el hecho de que, como ya existe una gran variedad de géneros, en este tipo de situaciones sigue encuadrándose como que o eres hombre o eres mujer, o sea, como que nos lo cuadramos mucho y la misma ley como que orienta a confundir y a discriminar, no de manera directa. En mi particular punto de vista, el aprendizaje que he tenido, o soy más flojo o soy más práctico, que le digo, a todo el mundo catalógalo como persona, punto, ¿no? O sea, finalmente el derecho es parejo y ya la cuestión personal es algo distinto a lo que es la preferencia o el género, tal cual, o la identidad, es por conocer un poquito general. Creo que sería una cuestión más práctica en ese sentido, pero no lo sé si sea por ese caso, porque todavía así como que tenemos las discusiones y lo estamos viendo ahorita con la inventada ley que se propuso. Había una confusión de gente que diciendo, no, pues son preferencias sexuales, y otro que era un tema de identidad totalmente distinto, y como que lo englobaban y son cosas diferentes, y todo era una ensalada, y ahí estaba todo confundiéndose más, en lugar de aclararlo, una aportación. Sí. Sí, fíjate, buena la discusión que planteas. Sí. Bueno, la discusión que se daba en la ley de igualdad en el 2005 era qué nombre le ponía, ¿no? Y bueno, sí se puso mujeres y hombres porque lo que se busca es la igualdad. ¿De qué? De estos dos sexos. No se puso género, se puso sexo, hombre o mujer. ¿Qué falta? Sí, falta reconocer a las personas intersexuales. Pero bueno, eso todavía está en la discusión del reconocimiento de las personas intersexuales. Si hablamos de sexo, tendremos mujeres, hombres intersexuales. Si hablamos de género, femenino, masculino, agénero y todas las definiciones que trae el National Geographic. Si hablamos de orientación sexual, hetero, homo y bi. Pansexual, asexual y toda la discusión gender. ¿Sí? Si hablamos de identidad social de las personas, de la diversidad sexual, hablamos de gays, lesbianas, travesti, transgénero, transexuales. ¿No? Ese es el mapa, esos son los mapas. ¿Sí? ¿Hay confusión? Sí. De todo el mundo, incluso hasta de la misma gente que sabemos del tema. Hay confusión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se ha revuelto todo, o se unificó en el asunto de la categoría sexo-género, el asunto de sexo-género y orientación sexual, ¿no? Y estábamos tan chatitos que nada más era mujer, género y heterosexual. Hombre, masculino, heterosexual. Así de chiquito, ¿no? Se hace este reconocimiento, ¿no? Y ahora lo que tenemos es esta gama de diversidad. En orientación sexual, en reconocimiento de identidad social de acuerdo a la orientación y la preferencia sexual y de acuerdo al género. Y el que ha creado el asunto de la confusión total es el género. No es el asunto de la orientación, ese queda claro. Lo que no le queda claro a la gente es el asunto de género. Y es ahí donde es la discusión, ¿no? Y es muy interesante porque luego te sacan cada pregunta que digo, ¿qué? ¿No? ¿Cómo qué? Y bueno, por eso es interesante la discusión que plantea National Geographic. Discutamos el asunto de género. O sea, lo que está provocando toda esta discusión es el género. O sea, la discusión es el género, no es la orientación. Ya esa se ha asimilado, ¿no?
o se ha aceptado, ¿no? Bueno. Pero también por eso se habla de diversidad, o sea, Sí, claro. por eso es Así el mundo de la diversidad, Es el mundo de la diversidad. en donde Sí. existe todo lo que has mencionado, Ángel. Sí, sí, sí. Esa es la diversidad. Todo. El problema es de que Porque no tenemos desconocemos, educación sexual. ajá, Así desconocemos esa diversidad y por lo tanto los prejuicios que tenemos sobre cada uno de esos rubros nos ganan es. y lo juzgamos como tal, pero en realidad es eso. Por eso se llama diversidad, Así es. por tener toda esa gama, ¿no? Sí. Y que ha sido muy, muy interesante, Ajá. como, así como hablan, por ejemplo, de los poliamor, uniamor Sí. y cosas, cuestiones que también son más complejas. O de las que nos Pero consideramos en género. lo que cuando o no de la entendemos gente. algo, pues nos Sí. es bien fácil justificarlo Claro, y el conocerlo a veces nos causa más sí, problemas. así es. Y también está la ley de discriminación, eso también contempla, También. digo, que luego Evangelina García Pris, por ejemplo, critica mucho a México porque tienen tantas leyes de igualdad que ya no sabes ni con cuál quedarte, ¿no? Pero precisamente esta se focaliza en la relación precisamente entre los sexos, mientras que la discriminación es mucho más amplia. Se abre a muchas más categorías. Claro que sí. Así es. Así es. Sí. Mira, es por eso que yo soy representante de los transexuales aquí en Jalisco. Yo me hago llamar Alondra Hernández. Entonces, es lo que nosotras hemos creado como mujeres trans. Sí, siempre la problemática es la etiqueta, como lo decía, la verdad de la gama que existe es por los prejuicios, es por prejuicio. Pero si tú realmente te identificas tal cual, yo soy una mujer trans, ¿sí? Y yo, ¿en dónde estoy? En el área de mujer trans, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros como mujeres trans, lo único que peleamos, porque es una pelea que hay ahorita en el Congreso del Estado, porque no se nos quiere aprobar la ley de identidad de género? Entonces, nosotras como yo ya hice mi cambio de identidad de género, no puedo hacerlo valer aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque solamente la isla de los derechos humanos que está en el Distrito Federal es la que me avala. ¿Sí? Yo me puedo presentar, yo me llamo Alondra Hernández, pero en mi credencial de lector estoy como César Manuel Velázquez, y no puedo hacer una lucha. ¿Por qué? Porque en mi credencial de lector ya hice mi cambio de identidad, pero aquí en Jalisco no me lo aprueban. ¿Sí? O sea, yo ya hice mi cambio de identidad de género, mi acta de nacimiento, pero mi credencial de lector no la puedo hacer yo aquí en Jalisco. Entonces es por eso que nosotras como mujeres transexuales hemos trabajado, tengo una representación ante la ONU, sí, pero es como te lo vuelvo a decir, ¿sí? Es la pelea de egos, que siempre la gente la cataloga, la tipifica, la señala como transexual, igual a destrucción, muerte y miles de infinidades de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotras, somos muy pocas las mujeres transexuales que tenemos un legado muy significativo y representativo, aquí en Jalisco? ¿Por qué? Porque hacemos un buen trabajo, ¿sí? Siempre muchas personas, un representante de la diversidad sexual a nivel nacional decía que las transexuales otra vez nada más éramos para ser prostitutas y peluqueras. A ver, no, mi amor. Yo tengo un legado, tengo un reconocimiento por mi trabajo que he hecho, y a mí no me vas a etiquetar como prostituta o peluquera. Busca mi historial y checa para que veas el trabajo que yo he realizado y a mí no me etiquetes ni me señales como que quieras. ¿Sí? Entonces el respeto por la igualdad empieza desde uno mismo. ¿Sí? A ver, tú tienes una chica trans trabajando en el ayuntamiento. Ok. ¿Dónde está la inclusión? En la presentación. ¿Sí? Pero que haya presencia no solamente en estos foros, ¿sí? Sino en todos los espacios. Ahí, como que tú estás de directora en el Instituto de la Mujer, la violencia de género que yo vivo muchas de las ocasiones, ¿sí? Que llegas tú a alguna independencia o algo, o institución, y ¿qué te dicen? Estás, o vas a un servicio médico y por tu nombre, si ven que soy una mujer de género, a ver, respeta mi identidad de género. Yo he tenido muchos problemas porque, señor, a ver, no soy un señor, respeta mi identidad. La Cruz Verde simplemente, ¿sí? Llegas a la Cruz Verde y ven que soy una mujer transexual y me hablan por mi nombre, te lo juro que, o sea, llevo una identidad, Blanquita me conoce desde hace casi 20 años, sabe mi trabajo que he hecho también, entonces he peleado tanto, porque es una pelea, te lo juro, es una pelea, porque siempre estás a la orden del día, cuidando una identidad, cuidando esto, cuidando lo otro, y la gente no la puedes educar. No la puedes educar. Por más que haces trabajo, por más que haces visibilidad, la gente tiene mucho prejuicio.
¿sí? A mí en el templo de San Miguel me acaban de sacar en septiembre por ser transexual, porque era lo que yo le decía al sacerdote: ¿cómo puede ser posible que usted incite al pueblo para eso de la marcha contra ¿cómo era? En favor de la familia. Esa gente. Yo le digo al sacerdote, le digo, a ver, en plena misa del 12, del día primero, le digo, ¿cómo puede ser posible que usted, siendo un sacerdote, incite al pueblo a que se manifieste? Es que ustedes son una aberración. A ver, permítame, son para quemarnos con leña verde. A ver, si ustedes son sacerdote y vean, estás excomulgado. No. Vente a la iglesia como yo cuando me vengo desnuda. Son prejuicios. Que las de ultraderecha y la iglesia católica desafortunadamente nos etiquetan de esa manera, y es triste. Es triste. A mí me gustaría que realmente tuviéramos un acercamiento. No tengo el gusto de conocerte, Blanquita sabe de mi trabajo por muchos años, para trabajarlo, ¿sí? Empoderarnos más que nada. Si tienes una mujer trans, yo físicamente no conozco a Dana, sé de quién me hablas, solamente por Facebook la conozco, y me gustaría que realmente se hiciera un trabajo fortalecido, que realmente en Tlaquepaque se vea que empezamos con un pequeño municipio, pero que se vea el respaldo que tenemos como municipio. Porque realmente yo fui candidato a regidor por Tlaquepaque, gané la regiduría y ve dónde estoy. Por cuestiones políticas me quitaron la regiduría. ¿Sí me explico? Que no te dejen un espacio. ¿Por qué? Por ser una transexual, por ser un joto vestido de mujer. Así me lo dijeron. Sí, así. Desgraciadamente pues a los estigmas. Así, el estigma, la discriminación. Seguimos en un pueblo en transición. Exacto, pero un pueblo de doble moral. Estoy de acuerdo. Que es por eso que estamos peleando. Ahorita tenemos una dignificación que realmente Tlaquepaque tiene un gran pronunciamiento en otros países, que yo he ido a poner en alto aquí mi municipio, no como partido político, porque yo no pertenezco a ningún partido político, porque es una porquería. ¿Sí? Esto es una mafia. Entonces, te utilizan en el momento para que seas el boom. Ay, para que digan que estás aquí en la representación. No. ¿Y dónde está el trabajo? Que te lo diga Maquita, mi historia. Sí, ella lo sabe perfectamente. Todo el trabajo que realicé por tantos años, un partido político se colgó de mi fama por un momento. ¿Y dónde estoy? Nuevamente como sociedad civil organizada. Entonces, si realmente vamos a trabajar, que sea en una representación dignificativa. Que no solamente por quedar bien, sin ofender a nadie, ¿sí? Sino porque realmente nos importa el bienestar de las generaciones que vienen atrás. Muchas gracias. Y de eso se trata la discusión. Entonces, bueno. Hay mucho por chambear. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos, invito a la directora del Instituto de las Mujeres, la doctora Alicia Ocampo, para que haga entrega de la constancia. Entrego su constancia a la maestra María de los Ángeles González Ramírez, y partición de la conferencia magistral Marco Normativo y Programático para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Gracias, Angelitos, por estar aquí. Y gracias a este público tan maravilloso, tan atento siempre. Gracias a todas y todos. ¿Quieres que así? Ay, gracias, Naquita. Gracias, Álvaro. Gracias al equipo de comunicación. Bien, pues estamos por concluida nuestra séptima conferencia magistral, impartida por la maestra María de los Ángeles González Ramírez, a la cual damos las gracias. Asimismo, el director de